Muy buenas noches a todos. Les habla Luis Fernando Castaño Montero. Hoy quiero invitarlos para que escudriñemos un poco sobre la bendita y hermosa palabra de Dios. Por favor, tengan lápiz y papel y abran todos sus Biblias. Vamos a ver. Ok, parece que sí tenemos sonido. Déjenme un momentico, verificamos el sonido. Muy buenas noches, mis estimados amigos, mis estimados hermanos. Les invito pues para que tengan todos una Biblia en mano, lápiz y papel. Les invito también a todos ustedes, mis estimados amigos, para que, por favor, busquemos siempre cómo hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te suplicamos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, nos ayudes para que nuestra vida esté cada día mejor y consagrada hacia ti. Perdona nuestros pecados, te los suplicamos, y te imploramos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, nos ayudes para que podamos hoy buscarte, podamos alabarte, podamos bendecirte, podamos darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija y ayúdanos, Señor, para que hoy podamos todos estar en armonía y que podamos aprender de tu palabra, que dejemos la opinión de los hombres y que sencillamente busquemos cómo hacer tu santa y hermosa voluntad. Padre, bendice a todas las personas que están escuchando y ayúdanos para que podamos hoy compartir con toda la gente y que todas las personas se interesen en escudriñar tu palabra. Le damos pues toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis estimados amigos, por favor tengan lápiz y papel y una Biblia en mano. Los invito para que por favor todos ustedes puedan analizar hoy sobre el bautismo. Hay una pregunta importante que quiero que veamos y que hagamos y que analicemos todos, por favor. Y tiene que ver, es precisamente con la idea de el bautismo realmente perdona. El bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo es una señal de ya haber sido perdonados. Es para los niños. Todas estas preguntas es muy importante que las analicemos, mis estimados amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice el pasaje que tenemos en la pantalla. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Estimados amigos, si todos los que reclaman ser creyentes en Cristo guardáramos esta bendita unidad aquí descrita, no habría hoy en día diferentes denominaciones, no habría división ni contienda religiosa, todos seríamos una sola iglesia del Señor. Todos los que reclamamos ser cristianos creemos en un solo Dios, en un espíritu, en un Señor y en una esperanza. Pero escúchenme todos, pero no todos creen en una fe, en un solo cuerpo, no todos creen en un solo bautismo. Cada iglesia predica su propio
propia fe y cada una tiene su propio bautismo. Hay muchos cuerpos religiosos y no solamente uno como debería ser. En nuestro estudio de hoy vamos a notar que el bautismo es una de las 7 unidades del Espíritu. Vamos a considerar algunas preguntas respecto al bautismo que se hacen frecuentemente. Puede ser que algunos de ustedes que ahora están escuchando hayan pensado en estas preguntas, o puede ser que tenga algunas preguntas que tal vez no las toque en este estudio. Si es así, me gustaría poder escuchar sus preguntas, hágalas, déjenlas en el mensaje o me las pueden escribir por WhatsApp. Otro punto importante, entonces, la primera pregunta es esta: ¿acepta Dios el bautismo de infantes? En todos los casos de bautismo de infantes, seguramente los padres de los niños piensan hacerle algún bien y agradar a Dios con dicho esto, de hecho, porque esto es lo que les han enseñado. Por eso no me es grato tener que decirles que el bautismo de niños o de infantes es algo completamente desconocido en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8, versículo 12, leemos que muchos fueron bautizados, pero que todos eran hombres y mujeres. Seguramente en la ciudad de Samaria había niños, pero ni uno, escuchen, ni uno fue bautizado. La Biblia dice que se bautizaron hombres y mujeres, sencillamente. La razón fue que el bautismo de infantes todavía no había sido introducido. El bautismo es para los que, escuchen muy bien, oyen el Evangelio con entendimiento. El bautismo es para los que creen, para los que se arrepienten de sus pecados y confiesan que Cristo es el Señor. El niño es incapaz de llevar a cabo esto. Por eso el bautismo no es para los infantes o para los niños. Hay un problema. Muchos basan su fe y prácticas en sus sentimientos y costumbres y no en la palabra de Dios. Piensan que Dios aceptará sus prácticas porque ellos son sinceros. Son como Caín, el hijo de Adán, quien ofreció a Dios un sustituto. Caín ignoró el mandamiento de Dios y ofreció algo de su propio gusto. Cuando su sacrificio fue rechazado, se enojó. La misma cosa pasa hoy en día. Es decir, muchos padres creen que Dios acepta el bautismo de sus infantes o de sus niños, porque es algo que les parece correcto. Repito, es algo que a los padres les parece correcto. Muchos se enojan cuando se les hace ver que el bautismo de infantes es práctica de origen humano y que por eso Dios no lo aceptará. Para respaldar la práctica del bautismo de infantes, algunos citan estas palabras de Cristo: dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero este pasaje no tiene nada que ver con el asunto. Esos niños no fueron traídos a Jesús para que los bautizara, sino para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Pero el falso maestro tuerce el pasaje para que aparezca o para que aparente sostener su posición. El bautismo de infantes tuvo su origen en la mente del hombre y no en la mente de Dios. Afirmando que el infante nace pecador, el hombre pensó que el infante o el niño por eso necesitaba el bautismo. El bautismo, escuchen todos muy bien, el bautismo es para pecadores que, sabiendo escoger entre el bien y el mal, escogen hacer el mal y lo hacen. Otro detalle importante: ¿es esencial el bautismo para la salvación? Otra pregunta respecto al bautismo es esta, muy importante: ¿es esencial el bautismo para la salvación?
Algunos en sus iglesias les dirán a ustedes que no. Hay algunas iglesias protestantes que afirman que el bautismo no es necesario para la persona sea salva de sus pecados pasados, enseñando que la salvación es por la fe sola. Escuchen, por la fe sola. Pongo un ejemplo para explicar esto. Somos salvos por, necesitamos agua para vivir. Claro que sí. Pero si yo le digo a usted, ¿vivimos solamente por el agua? No, es una gran mentira. ¿Somos salvos por la fe? Claro que sí. Pero si le digo a ustedes, ¿somos salvos solamente por la fe? No, señores. La gente enseña que la salvación es por la fe sola. Concluyen que el bautismo no tiene parte en la salvación del pecador. Pero escuchen lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 24. Esto es muy importante y relevante, mis estimados amigos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y recalco, que sí, somos salvos por fe, pero no por fe sola. Santiago capítulo 2, versículo 24. Escuchen lo que dice, lo que está escrito. ¿Veis pues? Ahí se los pongo en pantalla. ¿Veis pues que el hombre es justificado? Escuchen esto. Por las obras y no solamente por la fe. Cuando está hablando aquí de las obras, no está hablando de las obras de la ley, sino las obras de la fe. El creer es una obra, el oír es una obra, el bautizarse es una obra, pero de la fe, de mi fe. Y esto tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque ese es el punto primordial. La fe tiene gran parte en la salvación, no lo discuto, pero la fe sola está muerta. En Juan capítulo 12, versículo 42, leemos acerca de cierto hombre que creían en Cristo Jesús, pero teniendo miedo no confesaron su fe en Él. La pregunta es, ¿fueron salvos? No. Voy a buscarles este pasaje, por favor. En Juan capítulo 12, versículo 42, cuando Jesús hizo un milagro, sencillamente los hombres tuvieron miedo de confesar a Cristo. Y escuchen lo que sucedió. Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Escuchen esto que es muy importante. Muchos creyeron en él, en Jesús como el Mesías, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Pregunto, ¿porque creían? ¿Fueron salvos porque creían? Obviamente que no, señores. En ninguna manera. Según Hechos capítulo 2, miles de personas fueron convencidas de que habían crucificado al Hijo de Dios, pero su fe sola no les salvó. Se les mandó a arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Es muy relevante esto, hermanos y amigos. A esta gente en Hechos capítulo 2, qué interesante, porque me llama mucho la atención, es porque en el versículo 36, escuchen lo que sucede. Dice que sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen, al oír esto, dice, al oír esto,
Ay, Señor Diosito. Déjame compartir esto porque... Ay, Dios. Bueno, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Escuchen esta expresión. ¿Qué haremos? Pedro no les dijo que levantaran su mano. Pedro no les dijo que sencillamente hicieran una confesión de fe. No, señores. Pedro no dijo nada de eso. Pedro les mandó, y vea lo que dice en el 38, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros, arrepentíos y bautízase cada uno, porque la salvación es individual. Y dice, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Interesante esto. Ahora, es muy importante que entendamos esto, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. A Saulo de Tarso se le mandó levantarse y bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos 22:16. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, afirma que somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, afirma que el cuerpo es la iglesia de Cristo. Claro, es que fuera del cuerpo o de la iglesia de Cristo no hay salvación. Aquí entonces viene el dilema, mi estimado amigo y mi estimado hermano. ¿Qué pasa entonces? Espera que lo subí mucho. Grande. Ahí está. Un momentico. Aquí estamos. Okay. Voy a ponérselo otra vez donde estábamos aquí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? No es cuestión de ser mejores. Otra pregunta respecto al bautismo que se hace con frecuencia es esta. ¿Por qué creen ustedes que el bautismo les hace mejores que otros? No, esta pregunta revela una actitud mala de parte del que la hace, porque nos representan mal a nosotros. En Hechos 17:30 es muy importante entender, estimados amigos, en Lucas 7:30, escuchen qué interesante. Los escribas y fariseos, dice la Biblia, no Fernando Castaño, dice el texto, pero los fariseos y los legalistas rechazaron los designios de Dios. Escuchen esta expresión. Rechazaron los designios de Dios al no ser, ojo, rechazaron los designios de Dios para con ellos mismos, no siendo bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista. Aún bajo la ley de Moisés, los que no quisieron ser bautizados por Juan el Bautista rechazaron la voluntad de Dios. Vemos acerca de algunos que desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay quienes hoy en día también hacen lo mismo, no siendo bautizados bíblicamente. Y esto es muy relevante porque el bautismo tiene que ser para el perdón de los pecados, así dice la Biblia. La verdad es que nosotros no pensamos ser mejores que otros. El bautismo en Cristo no tiene el propósito de ser mejores a las personas. Si alguno no ama a Cristo antes de ser bautizado, no es de esperar que le ame después. El bautismo es como la ceremonia del matrimonio. Las dos cosas cambian el estado o la relación de la persona. Los bautizados ya llegan a un estado de reconciliación con Dios y los casados llegan a un estado de ser ya esposos. El bautismo, como la ceremonia de matrimonio, une,
las dos cosas no son para crear amor o para mejorar a la persona. Somos bautizados en Cristo. Romanos 6:4 dice, sepultados con Él por medio del bautismo para resurrección. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero hoy en día todo el mundo pretende ser una nueva criatura porque levantó su mano y hizo una oración de fe. O otras cosas muy importantes que la gente tiene hoy en día. Y bueno, ¿y el ladrón en la cruz? La última pregunta es esta. El ladrón en la cruz no fue salvo, el malhechor o el ladrón en la cruz, sin ser bautizado. Este es el argumento de muchos grupos religiosos. A este ladrón Cristo dijo mientras estuvieron colgados en la cruz. Escuchen las palabras. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos concluyen que como aquel ladrón no tuvo que ser bautizado para ser salvo, tampoco nosotros hoy en día. Pero los que razonan así tuerzan las escrituras. Ignoran que aquel hombre vivió y murió bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, y que el bautismo en Cristo es mandado en el Nuevo Testamento. Cristo selló su Nuevo Testamento con su sangre. Ese Nuevo Testamento es el que manda el bautismo. El ladrón en la cruz no podía obedecer algo que a él no se le había mandado. Cristo mandó eso después de que murió y resucitó. Cuando estaba en la cruz, Jesús no había mandado esto. Después de resucitar de los muertos y estando a punto de ascender a los cielos, Cristo comisionó a sus apóstoles a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando a los creyentes arrepentidos. Eso fue después de la muerte de aquel ladrón. Durante el tiempo del ladrón en la cruz, el bautismo en Cristo no estaba en vigor. Todavía no había sido mandado. Por esta razón, el ladrón no fue bautizado, en Cristo. El bautismo no fue, el ladrón no fue bautizado en Cristo, como tampoco lo fue Adán, tampoco lo fue Abraham, Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento que sí manda el bautismo de Cristo. Aquel ladrón es un ejemplo para nosotros hoy en día en cuanto a qué hacer para ser salvo. Los ejemplos para nosotros se encuentran en el libro de los Hechos. Leas en el libro de los Hechos. Hay 10 casos específicos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 22, etc. Ustedes pueden buscar eso. Estudien la Biblia por ustedes mismos. Aquel ladrón no es un ejemplo para nosotros hoy en día en cuanto a qué hacer para ser salvos. Los ejemplos para nosotros están en el libro de los Hechos. Y escuchen, donde en todo caso de conversión vemos que fueron bautizados hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Es fácil de entender. Amigos, la enseñanza bíblica sobre el bautismo es cosa fácil de entender. Es inmersión en agua del que cree en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados pasados y hace la confesión de su fe en Cristo Jesús. Es para el perdón de los pecados. Cuando el creyente penitente es bautizado en Cristo, Dios le añade a la Iglesia universal, porque la Iglesia está compuesta por los salvos. Y este ahora ha sido salvo. El tema del bautismo no es nada difícil. Quiero concluir con este pasaje. Hay un pasaje que mucha gente ignora en Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 21. Y el pasaje es muy importante porque este pasaje dice lo que la gente no quiere aceptar. Escuchen qué interesante lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Y escuchen estas palabras. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Pero la gente lee que no salva. No es que no salva, sí salva. Y explica en qué sentido. No quitando las inmundicias de la carne, sino con respuesta de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Escuchen, el pasaje usted lo puede leer así, en la parte anaranjada que te pongo ahí. El paréntesis es una explicación y literalmente lo que el apóstol está diciendo, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo murió y resucitó, por eso nos salva. Y esto, estimados hermanos y amigos, piénselo. Gracias por su atención. Si desean más información sobre el particular, con mucho gusto contestaré sus preguntas. Quiero que me las manden por WhatsApp o las dejen en los comentarios en este video. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero. Vamos a terminar en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme a tu voluntad nos ayudes y nos perdones. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir tu palabra con todas las personas que estén dispuestos a escuchar. No somos los mejores, pero somos tus hijos y buscamos es cómo hacer tu voluntad. Padre, permite que esta palabra que ha sido predicada, la gente que la está escuchando, la pueda compartir y enseñarla a otros. No buscamos seguidores, buscamos que la gente se enamore ciegamente de ti y hagan su voluntad. Padre eterno y glorioso, recibe pues toda la gloria y la alabanza, porque solo tú, oh Dios, eres el Señor de señores. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño, un simple cristiano que lo único que quiere es agradar a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Estamos en New Jersey, en Bertan Boy, en la 360 Smith. Si alguien quiere estudios personales y vive en Bertan Boy, podemos sacar tiempo para ir a visitarlos y estudiar con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga.